Hola amigos, mi nombre es Rafael Rodríguez y quiero darles la bienvenida a Educación Financiera. Hoy vamos a hablar o les voy a enseñar varias estrategias que te pueden permitir pagar el crédito de tu vivienda en tiempo récord. Inclusive podrías reducir el tiempo a la mitad o inclusive la tercera o cuarta parte del tiempo y ahorrarte más de 100 millones de pesos. Quiero comenzar dando una pequeña introducción histórica. Quiero que te remontes a la crisis más o menos de los 80, finales de los 80, que ocurrió en la vivienda con el tema del UPAC. No sé si recuerdes que hubieron cientos y hasta miles de personas que perdieron sus casas porque sus créditos de vivienda, al estar amarrados al UPAC, se crecieron a puntos que eran imposibles de pagar para las personas. Pero hay personas que terminaron pagando 8 o hasta 10 veces o más el préstamo que habían pedido para sacar su vivienda. En esta tabla podemos ver cómo fue el crecimiento de las tasas de inflación y pues cómo se relacionaba con el crecimiento del UPAC. Una historia que fue una de las que más me tocó y también fue una de las que me llevó a iniciar esta cruzada de información, de educación, a generar este tipo de programas para darles a las personas toda la educación necesaria para que ese tipo de casos no se vuelvan a repetir. Esa fue una señora, ama de casa, cabeza de familia. En esa época ella con mucho esfuerzo quiso cumplir su sueño de tener una casa propia. Sacó un préstamo de entre 50 y 80 millones de pesos y a la vuelta de unos 5 años ese préstamo ya le costaba 1.000 millones de pesos. Quiero que ustedes se detengan a pensar en su situación personal. Si la mayoría de las personas con mucho sacrificio, con muchos desafíos, genera el dinero mensualmente para pagar su casa, imagínense donde su casa a la vuelta de 5 años tengan que pagarle 50, 100, 200 veces más de lo que ustedes estaban acostumbrados a pagar. Si su cuota hoy, por dar un ejemplo, está en 200.000 pesos, imagínense qué pasaría si en un año esa cuota ya no costara 200.000, sino costara 1 millón de pesos. Eso fue lo que llevó a que miles de personas en esa época perdieran sus casas porque no podían seguir pagando a los bancos. La crisis fue tan grande que el gobierno tuvo que intervenir y generó una ley, que es la ley 546 del 89. Durante esa ley se empezó a regular los préstamos hipotecarios. Una de esas consecuencias fue que el UPAC murió y nació una nueva figura que se conoce como VR y adicionalmente generó otra figura o otra forma en la que se pueden pagar los créditos, que es los créditos en pesos. No voy a entrar en detalles técnicos para no complicar el video. Lo que quisiera contarles es que de esa ley nacieron muchas formas distintas de pagar los créditos. Hay unas que son mucho más beneficiosas que otras para las personas. Aunque está regulado, los bancos no siempre al momento de expedir un préstamo le generan o le divulgan la información completa a las personas. Normalmente las personas cuando van a pedir un préstamo simplemente con mucha ilusión presentan sus papeles, presentan sus certificados de ingresos y demás y se quedan esperando la respuesta. Cuando reciben la respuesta afirmativa, pues eso es un logro, es un gozo para esa familia porque por fin va a poder tener un techo propio. Y esa emoción, digamos, hace que las personas de pronto ni siquiera se fijen en la letra menuda, como decimos en Colombia, de los contratos que están firmando. Y pues la mayoría de las personas no conocen en la extensión las leyes que gobiernan los temas económicos y por lo tanto pues no conocen este tipo de información que espero que sea de provecho para ti. En esa ley salieron diferentes opciones en las que una persona puede escoger cómo quiere pagar su crédito de vivienda. Hay una opción en la que se permite pagar más dinero a capital que a intereses. Hay otras opciones que extienden el tiempo y generan más carga de intereses a capital, que es la que generalmente los bancos expiden. ¿Por qué lo expiden de esa manera? Porque el negocio de los bancos
son los intereses. Entonces, entre más tiempo una persona esté amarrada a ellos pagando intereses, mejor va a ser su negocio. Esa es una de las razones, porque si ustedes se fijan o si ustedes de pronto hicieran una cuenta aritmética sencilla, si multiplicaran su cuota actualmente, cuánto están pagando de cuota hoy en día, y lo multiplicaran por el número de meses de su crédito, muy seguramente ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos ustedes terminan pagando el doble del préstamo que pidieron. Un ejemplo, un préstamo de 100 millones de pesos a 20 años puede fácilmente terminar pagando 200, 220 millones. Y esa cifra extra, ese doble, ese techo que se sobrepasa de los 120 millones extras son solamente intereses. Entonces, la primera recomendación que te quiero hacer es trata de que tu crédito sea a la menor cantidad de tiempo posible, porque entre tú más tiempo estés pagando intereses, más dinero vas a estar regalándole a los bancos y tu crédito te va a salir muchísimo más caro. Hay otras opciones, por ejemplo, digamos que dentro de las opciones de pagar mayor cantidad de dinero a capital que a intereses, se pueden dividir en 3 grupos principales. Y todo esto está reglamentado dentro de la ley 546 que les comenté hace un rato. El primer segmento es escoger pagar 50% a capital, 50% a intereses. Hay otra opción que permite pagar 70% a capital, 30% a intereses, y hay finalmente otra opción que permite pagar 60% a capital y 40% a intereses. De las 3 opciones, obviamente la más recomendable o la que yo sugiero es la 70-30. Porque cuando tú estás pagando más dinero a capital, los intereses que se van a causar mensualmente cada vez van a ser menores. Entonces no solamente vas a pagar tu préstamo en menos tiempo, sino que adicionalmente vas a dejar de botar plata en intereses. Estos 3 formas de amortizar, de pagar el crédito, deben cumplirse unas ciertas características para poder acceder a ellos. Entonces, si a ti te interesa tener una asesoría completamente gratis por nosotros, donde te podemos hacer un estudio de tu préstamo actual, lo único que tienes que hacer es comunicarte a nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla y uno de nuestros consultores se comunicará contigo y pues te explicará cómo será el proceso. Lo más importante o el mensaje más importante que quiero dejarte es que a mayor tiempo o entre más largo sea el préstamo, el crédito que tú estás pagando, va a ser más dañino para tus finanzas. ¿Por qué? Uno de los problemas que tienen los préstamos a largo plazo es que las cuotas aparentemente parecen muy bajitas. Aparentemente, pues uno dice, tengo mi casa vale 200 millones y yo solamente estoy pagando 1 millón de pesos, por dar un ejemplo. Y el millón de pesos, pues uno dice, estoy recibiendo una casa de 200 millones, solamente estoy pagando 1 millón de pesos. Pero eso realmente es una ilusión, porque si haces el cálculo de cuántos millones vas a pagar mensualmente por la duración del préstamo, si tú multiplicaras y si te fuera bien, si fueras uno de los afortunados que solamente pagarías el doble, pues piensa, si tú simplemente ahorraras ese millón de pesos durante esa misma cantidad de tiempo, podrías comprarte 2 casas en lugar de una. Ese es el peligro o ese es el perjuicio de los préstamos a tan largo aliento. Por eso es que, por ejemplo, hacer una compra de tarjeta de crédito a 36 cuotas o a 48, que es lo máximo, es lo más perjudicial que una persona puede hacer, porque en últimas termina pagando 3, 4, 5 o más veces el artículo que adquirió, pues tratando o con la ilusión de que pues es una cuota bajita. Entonces yo quiero invitarte a que no caigas en esa trampa de tomar tus decisiones de tu crédito hipotecario, de tu crédito de vivienda, basado en la cuota mensual. Porque te conviene más de pronto seguir viviendo en una situación de arriendo, de pronto viviendo con un familiar y ahorrar ese dinero
inclusive si lo pusieras en un CDT te rendiría más, estarías pagando durante los mismos años del préstamo y al final podrías comprarte 2 o 3 o 4 viviendas del mismo estilo. Porque los intereses es una de las armas de destrucción masivas. Por ahí dice Warren Buffett, un inversionista muy famoso, dice que el interés compuesto, que es el que aplican los bancos a los préstamos en general, a todos los préstamos, es un arma de destrucción masiva. Porque en la medida del tiempo, entre más pasa el tiempo, los intereses cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. Volviendo al ejemplo de este préstamo de 1 millón de pesos, hemos visto casos en los que de una cuota de 1 millón de pesos, 900.000 pesos se van para intereses y solamente 100.000 se van para capital. Entonces, si tú tienes un préstamo de 200 millones de pesos y solamente estás pagando 100.000 pesos mensuales realmente al capital total de los 200 millones, ¿en cuánto tiempo entonces tú terminarías pagando esos 200 millones? Y mes a mes, si estás alimentando los bolsillos y engordando los bolsillos de los banqueros, porque 900.000 pesos de tu cuota o el 90% de tu cuota se está yendo a intereses. Entonces, por eso también hemos escuchado casos o visto casos de personas que hacen abonos extraordinarios. De pronto una persona recibió una herencia, de pronto hizo un buen negocio o decidió vender una propiedad, un carro que tenía, y esa plata que le sobró la quiso meter en su préstamo de vivienda para tratar de reducir el tiempo, pero se llevan la amarga sorpresa después de hacer el abono, que su crédito sigue, la cuota sigue igual, el tiempo sigue igual y aparentemente esa plata extra que ellos metieron, esos 20, 30, 40 millones de pesos extra que metieron, se desaparecieron. ¿Por qué? Porque los intereses se lo comieron. Entonces, digamos que este tipo de información nació porque realmente tenemos un deseo genuino y de corazón de que ninguna persona vuelva a perder su casa y ninguna persona tampoco quede esclavizada 10, 15, 20 años con un banco, cuando botando y regalando dinero, engordando las cuentas bancarias de los banqueros, valga la redundancia. Entonces, si tú quisieras explorar la posibilidad completamente gratis de que nosotros hiciéramos un estudio, una asesoría en el que te podemos ofrecer diferentes opciones, te podemos presentar diferentes opciones para que no solo tú pagues el crédito de tu vivienda en menos tiempo, sino que adicionalmente te ahorres más de 100 millones de pesos en intereses. Si te interesa que nosotros te apoyemos, te asesoremos, te acompañemos de forma gratuita, comunícate a nuestras redes sociales. Aquí en pantalla vas a encontrar los datos. Si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema que te gustaría que tratáramos en nuestros próximos programas, también ponlos en los comentarios y también escríbenos en nuestras redes sociales. Te deseo que tengas un feliz día y nos vemos en el próximo programa.